Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país. Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por acá. ¿Y sabes qué? Perdona, Quique. Sí. ¿Qué pasa? Oh. ¿Qué? No, bueno, no, nada. No, que está bien, pero que te lo sabes de memoria. Nada, sigue tú. Impresionante. Sigue tú. Bueno, venga. Esto es una combinación genial, o al menos a Franco de Ledón y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast hemos hecho, lo que hacemos desde hace casi una década, hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Raúl Gil Benito y esto es el fin de la era Merkel. Bueno, muchas gracias por arruinarme la presentación que vengo haciendo siempre tan perfectamente. Raúl Gil, Quique Andrés, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. No podía resistirme a tener mi minuto de fama. Pero bueno, Raúl también lo quería, hemos decidido compartirlo. Sí, está bien. Bueno, amigos, Alemania votó bien, al menos si seguimos lo que dice el amigo Vargas Llosa, ¿no? Que hay que votar bien, no importa si es democrático o no, pero bueno. Nosotros que habíamos dicho que la semana pasada hacíamos el último episodio, bueno, hubo una manifestación, hay gente que quemó la puerta de Brandenburgo, desmanes, saqueos en Berlín, bueno, en varias ciudades de Alemania, de hecho, la mayoría fueron identificados como miembros del Discord que tenemos y bueno, decidimos hacer un episodio más para intentar que el próximo gobierno no empiece con una Alemania convulsionada y prendida a fuego, ¿no? Así que hoy sí, es el fin de la era. Bueno, da pena, ¿no? Pero bueno, todo tiene su fin, como cantaba Medina Zara. Y voy a aprovechar para dar algunos datos del podcast como introducción, ¿no? Porque nunca lo hemos hecho. Nos escuchan desde 61 países diferentes, ¿no? 61 países, ojito. A la cabeza España con el 44%, Alemania 29% y Argentina 10%. Y luego están Colombia y Estados Unidos más abajo. En total, 23.500 escuchas únicas. Algunos episodios con más de 1.000. La comparación, por ejemplo, septiembre de 2020, el segundo año en que estamos, 763 escuchas en ese mes. Septiembre de 2021, 6.178, ¿no? Se ha multiplicado muchísimo. Y el episodio de la recta final de campaña tiene más de 1.000 escuchas. Una comunidad en Discord con más de 100 frikis de la política alemana que viven en Alemania, España, Latinoamérica y otros países. Y también un canal de Twitch en el que hemos emitido diferentes streamings, el más importante, el de la noche electoral, del que hablaremos en un momento con nuestro invitado de hoy. Él ya ha tenido su momento de protagonismo, pero ahora lo queremos presentar. Bueno, Enrique Andrés Pretel, o Pretel, no sé cómo se pronuncia, así dice en su perfil de LinkedIn. Quique Andrés, en la cuenta de Twitter, es un periodista español con más de 15 años de experiencia informando sobre política y economía en más de 20 países. Ha cubierto golpes de Estado, crisis económicas, hasta protestas callejeras y grandes elecciones durante su década como corresponsal en América Latina, y en la actualidad es el redactor jefe de Internacional en El Confidencial, uno de los 3 diarios nativos digitales más leídos de España. Quique, buenos días, gracias por estar aquí. Y becario del fin de la era Merkel. Se te ha olvidado. Becario del fin de la era Merkel. Mi última colocación al currículum, de la que estoy súper contento. Muchas gracias por tenerme aquí, de verdad que me hace mucha ilusión estar en este podcast donde, pues un poco para la cobertura que hemos hecho, todo empezó aquí, ¿no? Hace un año. Vosotros no lo sabíais, pero yo estaba entre esos miles y millones de escuchantes que habéis tenido todos estos meses y bueno, pues de verdad que estoy súper contento de estar aquí con vosotros para hoy el último capítulo del fin de la era Merkel. O sea, vos escuchabas de verdad los episodios desde agosto del año pasado, no te creo. Sí, no agosto, vamos a ser honestos, empecé como a finales de año. Honestamente, yo he pasado gran parte de mi carrera fuera de España y fuera de Europa, lo cual está muy bien, ¿no? Para curar el ombligocentrismo que tenemos algunos periodistas occidentales. Buena parte de mi carrera la pasé en América Latina y cuando regresé a España, pues obviamente uno está al tanto de las cosas, pero pues pierdes comba informativa, pierdes contexto, tienes que ponerte al día. Y cuando planeábamos o estábamos viendo las historias que teníamos a futuro, obviamente en 2021 había un círculo gigantesco ese 26 de septiembre y ya un año antes, cuando me puse a pensar en la cobertura,
pues dije, no puedo hacer nada si antes no me entero yo bien de todo lo que está aquí en juego, todo lo que ha sucedido y todas las complejidades. Y ahí di con vuestro podcast de forma bastante fortuita, la verdad. Y desde que escuché a Franco decir Sudán, ya fue hipnótico. No sé si tiene ahí un... es como las Pringles. Y efectivamente estuve siguiéndolo tanto, lo recomendé tanto, me puse tan pesado con eso que al final pues decidí traerme un pedacito del podcast al periódico, de lo cual estoy muy contento. Sí, porque, bueno, o sea, te interesan obviamente las nuevas narrativas, nuevos canales, ¿no? Porque, bueno, el podcast, también has apostado por hacer Twitter Spaces, que hemos hecho en estas semanas, que son los primeros que organiza el Confidencial, también el tema de la retransmisión en Twitch, que nos apoyasteis para hacerla. ¿Crees que es importante, ¿no? Que los medios se adapten también a lenguajes nuevos y otros públicos? Bueno, pues nosotros solemos decir que esto es un nativo digital, es el nativo digital más influyente de España, pero creo que ya ese adjetivo de nativo digital ya nos dice poco, ¿no? Es como cuando hablar ahora de las nuevas tecnologías de la información o de la red de redes creo que la realidad de Internet es común ya a todos los proyectos informativos. Entonces, dentro de esa realidad creo que hay que seguir explorando, ¿no? Nuevos canales, nuevos formatos, las audiencias, igual que le ha pasado un poco a la política. Hemos visto esos procesos de atomización en los arcos políticos de toda Europa, puede que de todo el mundo. Está pasando lo mismo con los medios. Ha habido una atomización de las audiencias, ha habido hay un cambio generacional muy brusco entre las audiencias clásicas y las nuevas audiencias. Y creo que igual que los partidos, igual que cualquier otra organización social, uno tiene que responder al signo de los tiempos. Obviamente hay tantos formatos ahora mismo, tantas opciones que tampoco te vas a volver loco. Pero sí creo que es importante que los medios, y sobre todo los medios que tenemos algo más de fuerza, probemos, experimentemos, abramos, señalemos esos otros canales. Creo que sería ridículo intentar competir con esos canales. Creo que debemos aprender lo que podamos aprender de esos canales y aportar a esos canales lo que una prensa más establecida puede hacer. Y eso es lo que hemos intentado hacer en estas elecciones. En las elecciones pasadas, en las elecciones del año pasado de Estados Unidos, también hicimos una apuesta bastante innovadora, hicimos bastantes formatos, hicimos una newsletter muy personal que firmó Carlos Barragán desde Washington, muy interesante. En esta elección decidimos, apostar por... Lo primero, apostar por la serie del fin de la era Merkel, que aunque parezca un producto bastante clásico, en realidad tiene miga. Fue un serial muy pensado, muy organizado, algo que pues no es habitual. Y luego apostamos por esos nuevos espacios, ¿no? El Spaces de Twitter, para intentar atraer la atención hacia un hecho que me parece tan relevante, tan importante para nuestras vidas y en el que nos está costando atraer a la audiencia, sobre todo a las nuevas audiencias. Y obviamente el directo del domingo, que todo el mérito va para vosotros, obviamente la idea, la ejecución, el pensar que no iba a haber nadie más haciendo eso, que efectivamente no había nadie más haciendo eso, y el canal, obviamente. Me pareció que fue un experimento interesante y que debemos seguir tanteando, ¿no? Explorando, abriendo nuevos canales y conectando con nuevas audiencias. ¿Sabes qué, Quique? Ayer uno nos escribió, ¿y dónde está el análisis de los jueves? Como que ya generamos ahí un espacio de conquistamos, digamos, los jueves, ¿no? Los jueves tiene que salir un artículo sobre Alemania. Respondele vos a este que me escribió. Yo te voy a decir que cuando yo aquí en el Confidencial yo trabajo como redactor jefe con más de 40, 50 colaboradores que están repartidos por todo el mundo. Siempre estamos, es una plantilla que fluctúa. Hay gente que viene porque viene una cobertura interesante, hay siempre ese... Y cuando yo localizo, identifico un posible colaborador, pues siempre tengo cierto miedo, porque cómo escribirá, qué tipo de habilidades tendrá, qué tipo de producto entregará. Entonces he de decir aquí para toda vuestra audiencia que estoy, no voy a decir sorprendido porque obviamente sois personas de talento, pero sí encantado de que el material que habéis entregado haya estado también periodística e informativamente. Sabéis que hacer esta mezcla entre
el background académico o analítico y el tema periodístico es difícil. Y yo creo que vosotros en la serie del fin de la era Merkel en El Confidencial habéis logrado hilar muy bien esas ambas esferas, ¿no? En la parte informativa, siempre un gancho de actualidad, siempre algo novedoso, y luego un background o un contexto analítico, histórico, sociológico, académico, que creo que ha enriquecido mucho esas piezas. Y luego os coronasteis con sendos perfiles de los que estoy contentísimo. No solo se leyeron muy bien, sino que me gusta que vayan a quedar para la hemeroteca del Confi, que fue la canciller de las crisis, y el perfil de Olaf Scholz, que ambos estaban con sus propios estilos muy bien. Entonces, claro, le voy a decir... hay que... sí, no, bueno, que le voy a decir a ese lector preocupado, que creo que se llama Franco, ¿no? Como tú, Franco. No. Que, se llama Martín, de hecho, Martín, desde Argentina. Que sí, que yo creo que yo voy a hacer aquí un poco, voy a jugar a ser el Obama, porque chicos del fin de la Merkel, necesitamos que os quedéis, necesitamos que sigáis siendo cancilleres, y veremos cómo extender esta colaboración, pues eso, más allá de esta cita. Genial, Quique, pues ahí ahora cuando lo estén escuchando, qué pena que no se escuche en directo ahora en el Discord, porque estaría viendo aquí aplausos y de todo un día te tienes que pasar por la comunidad porque es muy divertido. Ahí. La verdad es que nosotros nos hemos quedado también muy satisfechos. Ha sido un reto porque, bueno, ninguno de los dos somos periodistas, ya lo sabes. Franco es doctor en comunicación y yo aprendí en la cancha, ¿no? Haciendo campañas electorales. Entonces, sí que hemos escrito muchas cosas, quizá Franco más desde el punto de vista académico y yo más del análisis así más, no sé, más callejero, pero era complicado y estamos muy satisfechos porque nos ha permitido también aprender a la hora de escribir también, de lo que estamos escribiendo y contextualizar mucho, y yo creo que sí, que los textos quedan ahí como una aportación que es positiva hacia la política alemana, y bueno, hemos aprendido todos, yo creo, bastante. Total, creo que además en este intercambio de aprendizajes creo que ha sido muy interesante. Bueno, obviamente nosotros hemos aprendido muchísimo de Alemania, tanto la actual como, ¿no?, la idiosincrática. Y creo que vosotros habéis aprendido también todo el tema. Quiero decir a la audiencia que los titulares en los periódicos son una cuestión muy delicada, que hay que negociar, que hay que... ¿no? Hay que ser muy fino con ese tema. Y también con los espacios de portada, cómo se venden las noticias, cómo se ubican. Sí. En esto yo quiero, bueno, primero felicitaros por ser flexibles, por entender que, y esto hay que ser honestos, la información es un derecho, pero a día de hoy es un producto. Nosotros estamos en una compañía privada que se basa en hacer beneficios para pagar a sus trabajadores. Eso creo que hay que ser honestos en todos los sentidos. Y a la vez hay que felicitar, ya sabéis, bueno, vosotros creo que ya nos conocemos después de estos meses un poquito, sabéis que no soy para nada corporativista, pero creo que en este sentido la dirección del Confidencial, Nacho Cardero, Ángel Villarino, la gente que apostó un poco por esta cobertura desde dentro, hay que felicitarlos porque hay que tener valor y arriesgarse mucho para, como hizo el Confidencial, tener tanto material durante tantos días en posiciones tan importantes de la portada para darle al fin de la era Merkel, que es de verdad un hecho histórico, la relevancia y la importancia que se merece, incluso cuando conseguir las cifras de audiencia óptimas es complicado. No, había días que era espectacular la portada y con 6-8 artículos sobre Alemania. ¿Qué te traerías de la política alemana, ahora que la has conocido un poco más profundamente a España, Quique? ¿Qué te llevarías? Bueno, yo lo primero a Franco y a Raúl. Si aquí pasa algo, tenéis que contarnos. El fin de la era Sánchez, el principio de la era Ayuso, yo no lo sé. Madre mía. Honestamente, creo que el periodismo, una de las cosas que yo más valoro en los periodistas y más intento cultivar en mí mismo es la capacidad de sorpresa, la capacidad de fascinación, la capacidad de cada vez que uno entiende otra parte del mundo, su visión se amplía, te vuelves más, creo que más flexible mentalmente. Y bueno, he de reconocer, aquí no me duelen prendas en decir que era un auténtico ignorante de la política alemana y
Eso lo comprobé a partir de escucharos a vosotros. Yo tenía muchos mitos en la cabeza, tenía quizá algunos prejuicios. A ver, un mito, tira un mito, así. Bueno, pues, por ejemplo, leyendo o interpretando, leyendo tu perfil de Merkel y escuchando el podcast, el fin de la canciller de las crisis, que lo recomiendo desde aquí muchísimo también. Creo que he aprendido un poco más a ver la visión alemana de las crisis que han sucedido en Europa, especialmente la crisis financiera, claro, donde creo que tenemos varias misconceptions, ¿no? Varios errores de concepto por no comprender el funcionamiento de la política alemana y por no entender ¿cómo decirlo?, lo que motiva a sus líderes. Entonces, entender entender el espectro político te ayuda luego como que a comprender, no te voy a decir a justificar, uno puede seguir estando completa y radicalmente en desacuerdo con las decisiones que se tomaron ahí y en otras, pero sí te ayuda a contextualizar esas decisiones o esa crisis. Y, por supuesto, uno de los mitos que me ha quedado arribado con el fin de la era Merkel es la resurrección de la socialdemocracia en Europa. No sé si aún lo ha mencionado alguna vez de pasada, pero no, en serio, creo que ha sido también histórico. Por ejemplo, hicisteis un programa sobre Willy Brandt. Yo, honestamente, o sea, ahí aprendí muchísimo precisamente sobre la creación de la socialdemocracia europea, la conexión entre partidos. No sé, creo que ha habido por ejemplo, AfD y su fundamento regional, que creo que lo tendemos a ver desde fuera como un fenómeno de Alemania, pero una vez que te metes un poco más dentro ves, obviamente, ¿no?, pues esas pulsiones regionales. Bueno, de Bavaria he aprendido una cantidad absurda de cosas, ¿no? Y precisamente su encaje dentro de la gran política nacional. Muchísimas, de verdad. Quedan ahí 53 episodios. La verdad es que algunos que al principio hacíamos monográficos cuando no había todavía tanta encuesta ni tanto que analizar. Y nos sirvió también a nosotros para aprender. Recuerdo ese guión de 8.000 palabras del episodio de Die Linke, que era horrible, no acababa nunca. O bueno, esa conversación de Willy Brandt a mí me parece emocionante. Con el Dr. Fausto, ¿te acordás? Con el Dr. Fausto, sí. Hay varios episodios. Por cierto, ahí. Que has comentado el episodio de Die Linke. Cosas, por ejemplo, como todas las listas que integran Die Linke, o sea, las diferentes corrientes que hay, que leísteis solo unas cuantas de las muchas. Bueno, yo me partía, me quería morir de la risa. Bueno, cosas como esa, ¿no? Ves ahí Die Linke y parece que es como un partido solidificado, ¿no? Y además, cuando lees la prensa alemana, que también estás un poco a merced de las filias y fobias de la propia idiosincrasia doméstica, ese capítulo fue muy, muy esclarecedor. Claro, nadie en Alemania se va a molestar en explicarle a los alemanes en cómo está formado Die Linke. Vosotros tuvisteis la gentileza de hacerlo. Aprendí muchísimo sobre los verdes. Mucho sobre lo que están haciendo mal, gracias a Raúl, pero también mucho, o sea, me gustaría agarrar a cada uno de las personas que tienen unos prejuicios gigantescos sobre la naturaleza política y y programática de los verdes alemanes, que quizá queda completamente distorsionada a través del prisma o de la política española, ¿no? Los verdes de Alemania no son los verdes que tú te piensas. He aprendido muchísimo, por ejemplo, de los conservadores alemanes, que no son tampoco los conservadores que uno podría esperar, por las razones históricas que mencionasteis en varios de los podcasts. Entonces creo que es súper importante esa labor pedagógica que habéis hecho. Primero, ¿no? Y yo creo que hemos intentado utilizarla en el Confidencial, pues para hacer esa cobertura, yo creo que bastante interesante. Nos llamó la central, Raúl, le contaste, nos llamó la central, en alemán es la Bundeszentrale für politische Bildung, que sería como la Central Federal de Educación Política, y cuando lo atendí, muy contento, me dijeron que se habían equivocado de número. No, esto es algo que para mí, dos momentos álgidos, obviamente, del podcast es ese final, ¿no?
el domingo, con todo el trabajo que hicimos, con 13, 14 invitados, tuvimos a toda la plantilla del Confi, a Miguel Otero, a Narciso Michavila, a Pablo Simón saliéndose en un descanso de Televisión Española para poder atendernos a un montón de gente también presencial. Nos comimos todos los pinchos y nos tomamos todas las cervezas, pero otro momento álgido es cuando uno de los chicos del Discord, David, nos dice que él y su pareja han pasado el examen de nacionalización de alemán porque mitad de las preguntas las aprendieron las respuestas escuchando el fin de la Merkel, ¿no? Entonces, bueno, eso es emocionante. Entonces queda eso como una especie de legado del legado, ¿no? Me gusta dejarlo ahí. Y la verdad es que la combinación de las últimas semanas de podcast, de los dos que estábamos haciendo, el del fin de la Merkel y el de Merkel la canciller de las crisis, con los artículos en el Confidencial, con esas piezas especiales, con los Twitter Space y con la retransmisión, bueno, pues... con los 50.000 medios que nos llamaron. Sí, la verdad es que hemos llegado muy, muy exhaustos y muy contentos, muy emocionados al final de la era Merkel. Y bueno, ahora tenemos resultado y hay que empezar también a analizar qué está pasando. Quique, te queremos agradecer que has estado con nosotros. No sé si quieres comentar alguna cosa más antes de que te liberemos. Sí, bueno, pues una de las cosas que quizá la audiencia no sepa es que os estáis haciendo millonarios con esto. Veis todas las cantidades de miles de euros que estáis recibiendo por todas esas entrevistas. Bueno, los contratos estos... el contrato, que aquí le llamamos el contrato de Messi a los chicos de la era Merkel y tal. No, yo de verdad que quiero recalcar que todo lo que habéis puesto de vuestra parte, en serio. Todo, porque no es... O sea, lo habéis tomado de verdad como muy apostólico vuestra misión, el llevar la política alemana de una forma diferente, distinta, de una forma más entretenida y de una forma también más reflexiva a diferentes audiencias, no solo a los españoles, porque ahí están esos datos tan interesantes. Yo sé que habéis perdido dinero por todos los lados en esta aventura, que esto ha sido un desastre de tiempo, de energía, de tal. Y bueno, pues por nuestra parte, deciros que ha merecido la pena. Que, aquí hemos quedado súper contentos con el trabajo que habéis hecho y que estoy muy súper contento. Luego, además, esto siempre, ¿no? Los periodistas tenemos esta relación maldita con el ego, ¿no? Y no puedo evitar también anotarme el tanto, porque cuando empezasteis a trabajar, a publicar en el Confi, y luego os vi en todos esos medios diciéndose esas cosas tan inteligentes, era como decir, mira, qué bien, los vimos, estuvimos como los buenos ojeadores que veían a los jovencitos, ay, mira, estos son unos... Entonces yo creo que aquí ha nacido un dúo de estrellas mediáticas. Espero que sigáis adelante tanto con el Confi, pero que también sigáis adelante con algún proyecto de podcast, de Twitch, ¿qué te voy a decir a ti, Raúl, de nuevas narrativas? Y ¿qué te voy a decir a ti, Franco, de hacer contenido? Entonces, ojalá, estoy deseando ver qué es lo próximo que se os va a ocurrir y deciros que vamos a estar ahí para apoyaros. Que mi único precio va a ser a ver si Raúl, como consultor intergaláctico, y Franco como Twitter Star, me ayudáis entre los dos a ver qué hago yo con mi cuenta de Twitter, porque no sé llevarla. Tenemos muchas cosas que decirte sobre tu Twitter, pero bueno, no es el momento. Y mejor en privado, sí. Bueno, Quique, la verdad es que te agradecemos tus palabras, de verdad, nos emociona un montón, porque la verdad es que hemos currado muchísimo, dejando de lado durante unas cuantas semanas, algunos meses, algunas cosas importantes en la vida, como la familia, otras. Para los que nos escuchan desde otros lugares que no es España, currado no significa robar, como allá, sino que significa trabajar mucho, ¿no? Trabajar, perdón, hemos trabajado mucho, sí. Así que nada, te agradecemos un montón y nada, ahí estamos. Seguro que salen cosas y nos encanta colaborar con el Confidencial y contigo. Te mandamos un abrazo hasta Madrid. Raúl, lo despedimos a Quique con un aplauso. ¿Qué te parece? Muchas gracias y larga vida al fin de la era Merkel. Hasta luego, chicos. Chao, Quique, gracias. Ich freue mich, so viele hier zu sehen. Und natürlich freue ich mich über das Wahlergebnis, das die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewählt haben. Sie haben entschieden, dass die Sozialdemokratische Partei bei allen Balken nach oben geht. ¿Quién es este señor tan feliz? Es Olaf Scholz. ¿Cuál? Celebrando Olaf Scholz. ¿Este no era ministro de Finanzas?
Ministro de Finanzas y vicecanciller. Y seguramente, si no pasa nada raro, el próximo canciller de Alemania, celebrando en la Willy Brandt House después de casi 20 años sin ganar las elecciones federales el SPD, ¿no? Y decía que se alegraba de ver a tanta gente y se alegraba del resultado electoral, ¿no? Que los alemanes habían claramente decidido que el SPD ganaba las elecciones y podía formar gobierno. Es como Ahora hay esos que ver, equipos, ¿no? ¿viste? Que son equipos grandes, con historia y que y pasan 20 años y no sale campeón nunca. Y ahora es un poco eso, ¿no? Sí, más o menos, sí. Pero no hablemos de fútbol. Mejor seguimos. Tengo una pregunta para el final, Raúl. No. Para. Aquí vamos a decir, hemos hecho muchas risas aquí con el SPD y Olaf Scholz, con todos los partidos. Pero bueno, igual le toca ponerse serios para reconocer algunas cosas que han hecho bien, ¿no? Y que les han permitido alzarse con la victoria del domingo. Lo hemos señalado muchas veces, sí, es el candidato más parecido a Merkel, sí, los errores de sus contrincantes le han facilitado las cosas, pero sería injusto no señalar más factores. Yo te voy a señalar 5, Franco, y los vamos comentando, si te parece, ¿vale? Bueno, dale. Uno, para mí, clave es la paz interna, ¿no? Entre el sector moderado y el sector izquierdista del partido. Recordemos que al moderado pertenece el candidato, Olaf Scholz, y al sector izquierdista los que ganaron el Congreso y actuales dirigentes de la organización, ¿no? Saskia Esken y nunca sabré decir el del segundo, Walter Boyan Edbas. ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser? Después de 53 episodios no No sabes puedo el decirlo. nombre del jefe del partido. No puedo. A ver, Walter Norbert No Boyan. se llama Walter, se llama Norbert. Ah, bueno. Joder, vale. Norbert Boyan. Walter es el apellido. Norbert Walter Boyens. Ok, Norbert. Es que Boyan fue un jugador del Barça, un chaval muy joven. Bueno, la pregunta es, ¿esta paz interna durará en las negociaciones? Vamos a verlo, ¿no? Porque, claro, yo creo que Scholz está primero muy feliz de que no haya posibilidades de una coalición de izquierda después de los resultados, porque eso le supone menos presiones por parte de su partido, porque algunos de sus partidos pues querrían esa coalición. Y bueno, este es para mí uno de las claves, ¿no? La paz interna. Bien, punto 1. Punto 2. Sí. Otra clave es esta idea del respeto que ha ido él diciendo y contando, ligada al salario mínimo de 12 euros, ¿no? Uh-huh. Que sobre todo ha tenido mucha incidencia en el este de Alemania. Esto para mí le ha permitido, esto y algunos otros mensajes, le ha permitido volver a tener el apoyo de los trabajadores, no tanto de los que ya casi no existen, como los del carbón o de la industria pesada, que son los antiguos votantes del SPD, sino de los trabajadores de servicios, de la hostelería, los que tienen, digamos, condiciones más precarias. Un dato te voy a dar, ¿no? Franco. Claro. Sí, eso es. Un dato te voy a dar. En 2017 el SPD fue la tercera fuerza entre los trabajadores, tras CDU y AfD. El domingo quedó primera con el 29%, ¿no? O sea que, de alguna manera, se puede decir que el SPD ha vuelto a ser el partido de los trabajadores, ¿no? Ese sería el segundo punto. Y, sobre todo, puntuando bien en el este, como hemos dicho... Eso te iba a decir, podrías ponerlo como factor o uno de los factores para entender por qué en el este la socialdemocracia crece, ¿no? Claro, crece yo creo que esa idea de respeto, ¿no? A la contribución de cada uno, esto que dice, ¿no? Que el que sirve el café es tan importante como el que lo pide, también confrontar la idea de la meritocracia, que es una máquina de generar personas frustradas, ¿no? Que se esfuerzan y no consiguen sus objetivos, y está algo que está mucho más presente en el este, ¿no? Porque se consideran ciudadanos de segunda clase, discriminados, etcétera. Yo creo que también el hecho de tener una medida concreta, tan concreta como salario mínimo 12 euros, recordemos, ahora mismo está en 9,60, es decir, es una subida de más de 2 euros, 2,40 € por hora, que en el este pues tiene más, ha recibido mayor apoyo porque los salarios son menores, ¿no? En general, el salario medio es menor que en el oeste, ¿no? Y luego, otro punto sería una campaña con una narrativa clara, clarísima, porque son 4 mensajes repetidos hasta el aburrimiento. Y esto me recordaba una de las cosas que me dijeron al principio de mi carrera como consultor intergaláctico. Me decían, hasta que no te dé asco repetir un mensaje, no habrá llegado a quien tiene que llegar. Te tiene que dar asco. Que te dé asco. Sí, que ya digas, joder, que esto lo he dicho. Da igual.
hasta eso, porque mira que ha repetido Bezahlbare Wohnungen, salario mínimo a 12 euros, stabilegente y Klimaschutz, ¿no? Pues son las 4 temas que ha dicho, ¿no? Y algo que para mí es fundamental y tenemos que felicitarnos todos, y yo creo que felicitar al SPD, y de lo que hay que tomar nota, todo lo han hecho sin tentaciones de asumir ideas y mensajes de la derecha radical populista, ¿no? Al contrario de sus colegas, por ejemplo, socialdemócratas daneses, ni han defendido la expulsión de personas a sus países de origen que están en guerra, ni han dicho tampoco que hay que sacar a inmigrantes de las zonas de las ciudades con más porcentaje de extranjeros para tratar de contentar a su electorado, ¿no? O sea que yo creo que podríamos sacar un patrón para los... Pero antes que vayas al patrón, eso último no fue el caso en Afganistán, con la crisis de Afganistán, ¿no? ¿Te acordás que el primer mensaje de la CDU cuando empieza la crisis de Afganistán de hace unas semanas, o un mes, fue, ojo, que no se repita lo que pasó en 2015. O sea, sacaron enseguida intentaron, ¿no? Sacar el frame de la derecha radical, que de hecho a mí me generó esa duda de que, bueno, ahora esta campaña va a volver a ser la de 2017, vamos a volver a hablar de eso. No pero prendió, no fue el caso, pero... Pero la CDU. Sí. Fue, no el SPD. No, eso te decía. Claro. Muchos líderes de la CDU hicieron eso, incluyendo al candidato. Claro, el SPD no dijo nada, porque Scholz durante Afganistán no dijo nada, entonces tampoco dijo que había que evitar un 2015, ¿no? Porque sabe que entre su electorado pues hay gente que... Sí, tampoco se hicieron cargo de nada, porque también para ser justos hay que decir que ellos manejan el Ministerio de Relaciones Exteriores desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahí pasaron de puntillas y les fue mejor, ¿no? Claro, pero entonces, bueno, ibas a ir con un patrón, contame. Sí, no, son estos 5 puntos que podrían servir para los partidos socialdemócratas. Ahora que están hablando tanto del resurgir de la socialdemocracia y todo eso que a nosotros nos da la risa, pues si quieren de verdad el resurgir de la socialdemocracia, tomen nota de estos 5 cosas, de este patrón, ¿no? Los partidos socialdemócratas necesitan 1. Paz interna y aglutinar a las diferentes sensibilidades dentro del centro izquierda. No vale que solo estén los más izquierdistas o los moderados, tienen que estar todos. Bien. 2. La idea esta del respeto a la contribución de cada uno, ¿no? Y confrontar la idea de meritocracia. Muy bien. El que sirve el café es tan importante como el que lo pide. 3. Ligar esta idea con propuestas realizables y medibles para mejorar los ingresos de los trabajadores. En lugar de levantarse cada mañana para ganarse su pobreza, como dice Owen Jones, ¿no? El sociólogo cercano al laborismo, la posibilidad franco-revolucionaria de poder vivir de tu trabajo. ¿Te imaginas? Ir a trabajar y poder vivir de ello, ¿no? Claro. Y no tener que tener 2 o 3. Eso es. 4. La campaña con una narrativa clara, con 3 o 4 mensajes que se repiten hasta la saciedad y que, importantísimo, tienen que ver con las demandas y los temas importantes de los segmentos del electorado a los que quieres apelar. Y 5. No caer en la tentación del populismo de la derecha radical. No usar su narrativa ni sus mensajes, aunque a alguien en algún sitio de la tierra le pueda haber funcionado alguna vez, ¿no? Y con este patrón de 5 puntos, esta es mi contribución al resurgir de la socialdemocracia en este último capítulo. Clarísimo, Raúl. Pero hay alguien que piensa que tal vez no es la hora de la socialdemocracia. Mira, lo vamos a escuchar. Und wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten. Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine links geführte Bundesregierung. Bueno, lo traduzco muy rápido. Ese es Amin Laschet, el candidato de la CDU, actual presidente de la CDU. Si esto lo estás escuchando en el futuro, es posible que esta información ya sea vieja y no sea más el presidente del partido. Vamos a ver. No, es un chiste eso. Hay muchas discusiones, hay muchas... A ver, lógico, ¿no? Sacaron 8 puntos menos que en 2017. Si lo comparamos con 2013, perdieron una cantidad de votos, al menos la CDU, impresionante, ¿no? De 16 millones de 2013 a 10 millones el domingo 26 de septiembre. La CDU también perdió 1 millón de votos. La CSU, perdón, perdió 1 millón de votos. Es decir, la caída es fuerte. Y es claro que haya discusiones, ¿no? Y que ahora todos tengan la solución de qué se podría haber hecho mejor. No, había que poner otro candidato, no, había que hacer otra campaña, no, había que decir no sé qué, cuál o cuál cosa. Ahora, lo relevante es que el domingo 26 de septiembre de 2021 en Alemania se votó un cambio. Se votó la necesidad de que
este partido que lleva 16 años ininterrumpidos en el poder vaya a la oposición. Pero, como acabamos de escuchar, y ahora sigo con la traducción después de este largo paréntesis, Amin Laschet decía, nosotros recibimos los votos del 24 y pico por ciento, en ese momento eran 25 todavía, de los votantes, y eso significa que la gente no quiere un gobierno de izquierdas en Alemania, al menos los que no votaron. Y por eso... Claro, los que nos votaron sí, pero es que resulta que no sois mayoría los que le votaron. Claro, pero justamente él toma esta idea y el frame, así como el SPD tiene sus frames de resultado, el frame de la CDU y de la CSU de este resultado, al menos de la CDU, tenemos que hacer un gobierno, o intentar hacer un gobierno Jamaica, es decir, liderar un gobierno con los liberales y con los verdes en conjunto. La CSU no piensa tan así, al menos no está tan claro. De hecho, fueron los primeros que salieron a decir que la situación era muy difícil internamente, etc. Sí. Pero para no meternos en el análisis de lo que puede pasar, porque no sabemos, insisto, que tal vez mañana es diferente la situación, miremos un poco qué fue lo que pasó, ¿no? Tenemos mucha data, como siempre digo, Alemania te tira con una tonelada de datos después de cada elección, que es una maravilla. Hay que saber dónde mirar para, no sé, tener alguna perspectiva interesante. Y lo primero que te quiero contar, Raúl, que tal vez a vos te parezca interesante, es cuando se pregunta a la gente por motivaciones del voto y se dan 3 opciones, la relación entre SPD y la CDU es bastante diferente. Las 3 opciones son las siguientes. Usted votó al partido por el candidato, usted votó al partido por el programa de esa fuerza, o usted votó al partido porque se siente identificado con esa fuerza política, ¿no? Históricamente. Esos 3 datos, si lo miramos para la socialdemocracia, vemos que el 36%, es decir, un tercio, votó por el candidato, y si lo miramos por la CDU, el 18% votó por el candidato. Ahí tenemos una diferencia grande, ¿no? De el impacto positivo en uno del candidato y negativo del otro. El segundo punto... Es un espejo, ¿no? Es una especie de... Bueno, es lo contrario, exactamente. Eso parece. El segundo punto es parecido porque el programa del partido para el SPD fue importante para el 44% y para la CDU y la CSU el 45%. Se podría decir que es lo mismo. Pero lo interesante es la identificación partidaria. El 15% de los que votaron a la socialdemocracia lo hicieron por su afiliación política histórica. Y para la CDU esto fue del 30%, casi un tercio, ¿no? Y ahí está este espejo que vos planteabas, ¿no? Sí. La importancia de pertenecer a la CDU, en el caso de la CDU, fue muy importante para sostener esta base que decíamos. Al menos un 20% de los votos viene por ahí, ¿no? Claro, eso es importantísimo. O sea, lo dijimos todo el rato, ¿no? Que es el partido con mayor penetración en la sociedad alemana, está en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los gremios, en todos los clubes deportivos, en todos los sitios, ¿no? Es verdad que además Merkel se encargó de modernizarlo y poder adaptarlo también a una sociedad cambiante, pero bueno, tienen ahora la urgente necesidad de mantener eso, ¿no? Y te escuchaba y pensaba, claro, están nerviosos no solo por lo que ha pasado el domingo, sino por lo que viene, Franco, porque en 2022 hay 4 elecciones regionales. Y si el SPD ha ganado las 3 elecciones que ha habido el domingo, es decir, a nivel federal, en Mecklenburg-Vorpommern, que ha arrasado casi con el 40% Manuela Schwesig, y en Berlín, que también ha ganado el SPD, viene una elección importantísima en mayo, 15 de mayo del año que viene, Nordrhein-Westfalen, viene Saarland en marzo, viene otra en mayo también Schleswig-Holstein, y la otra que es en 2022 es Niedersachsen, en otoño, ¿no? Sí. 4 elecciones regionales. Si el ciclo político que se ha inaugurado con el 26S de favorable al SPD se consolida en 2022, ojito con los problemas en la CDU, y en la CSU, claro. Porque, bueno, en Baviera hay elecciones en otoño del 2023. Imagínate ir a elecciones. Sí, en muchos lugares también del este hay elecciones. Y justamente ahí te quería decir otro punto que me parece interesante para analizar. El este. A ver, volvamos en el tiempo allá por el año 1989. Se cae el muro de Berlín. Helmut Kohl, de alguna manera, empieza a construir el mito de Helmut Kohl, el padre de la reunificación alemana, ¿no?
Sí. Que después podemos discutir si fue anexión, si no, bueno, eso es otra discusión. Pero lo importante es que Helmut Kohl le promete al este, ustedes van a poder ser parte de la Alemania federal y van a ser alemanes igual que los que ya vivimos de este lado. Esa es la gran promesa y el impacto se ve claramente en el resultado electoral potente para la CDU. En el este, la CDU gobierna durante muchos años, pese a que después esa promesa se empieza a resquebrajar o las expectativas bajan, etc. Durante mucho tiempo la CDU fue prácticamente hegemónica en el este. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia nunca pudo hacer mucho pie. Si bien gobernó en Brandenburg, gobernó en Mecklenburg-Vorpommern, no tenía durante mucho tiempo el apoyo, digamos, de Die Linke, ¿no? Que era el otro partido que era contrapeso, si querés, en la izquierda del espectro político. En cambio, la CDU no tenía competencia ahí. Los liberales nunca fueron relevantes y no había otro partido hasta que apareció uno que se llama Alternative für Deutschland. Ese partido generó una disrupción. Algunos pensaron que eso se solucionaba derechizando el discurso y no funcionó. Otros pensaron que simplemente esto se iba a acomodar por sí solo porque era un partido de protesta que iba a desaparecer. Y lo que vemos es que el 26 de septiembre de 2021 la primera fuerza en el este es la socialdemocracia y la segunda no es la CDU, es Alternative für Deutschland, la ultraderecha. La tercera recién es la CDU, ¿no? Claro, y primera en Sachsen y en Thüringen, en 2 regiones. Y exactamente, la ultraderecha es primera en 2 de las 6 regiones o de las 5 regiones. Una gobernada por la CDU con el SPD, creo, y los liberales, ¿no? ¿Cómo es? SPD y los verdes, no estoy seguro qué coalición, me parece que es una Kenia en Sachsen. No estoy seguro. Lo que sí sabemos es que en Thüringen gobierna sí. la derecha. Coalición de izquierdas. Sí, iba a decir la derecha. La Die Linke, junto con... Sí, es una Kenia la de Sachsen, confirmado. Bueno, o sea, verdes, SPD y CDU. Y en Thüringen, Rot-Rot-Grün, o sea, coalición de izquierdas. Exactamente. Pero liderada por Die Linke, la única... Liderada por Die Linke, y la primera de la historia, ¿no? Quiere decir que en una región donde gobierna la CDU en cabeza, gana AfD, y en una región donde gobierna Die Linke también gana AfD. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y lo comentaba un poco el otro día en el Spaces del Confidencial, ¿no? Pasa que ahí la situación de la CDU se puso bastante complicada, por ejemplo, a partir de ciertas declaraciones digamos, el encargado de alguna manera del gobierno, de las relaciones entre el este y el oeste, ¿no? De prestar atención a lo que pasa en el este, etcétera, que se llama Marco van der Witz, que era candidato justamente por un distrito en Sachsen, y él había dicho, y lo comentamos en este podcast, que en el este la gente no entiende lo que es la democracia, fue socializada en la RDA, con lo cual no termina de comprender qué es votar bien, ¿no? Parafraseando a nuestro amigo que el otro día dijo algo parecido. Gracioso, sí. No. Entonces, ¿qué pasó? Claro, eso generó un enojo, una reacción bastante potente. Eso ayuda siempre al discurso de la derecha radical a victimizarse, ¿no? A activar esta idea esta idea más bien populista, ¿no? De que el enemigo es la élite, que no te entiende, que no te escucha, que nunca presta atención a tus intereses, y nosotros el pueblo pobre, agredido, ¿no? Y en algún sentido, no digo que sea la única causa, ni mucho menos, pero eso explica que para ciertos sectores en el este, especialmente en Thüringen y en Sachsen, AfD siga siendo relevante, ¿no? A tal punto que consigue ganar la elección en esa región. No, da para... Quiero decir, primero, una advertencia a quienes están hablando de que AfD pierde peso, que encima que también va a perder financiación, todo eso. Bueno, no es así. Ni pierde peso porque sigue en los 10%, teniendo en cuenta que ni ha habido, ni en la campaña se ha hablado de sus temas. Tienen un montón de problemas internos, de acusaciones de financiación irregular, están siendo investigados por diferentes organismos constitucionales, los candidatos eran muy flojos, etcétera. O sea, a pesar de eso, ahí están. Y como es la segunda vez que son elegidos de manera constitutiva para el Bundestag, van a empezar a recibir dinero para su fundación, que por cierto se llama Erasmus, nada que ver con lo que ellos promueven, ¿no? Porque Erasmus una provocación. Es una provocación, sí. Pero bueno, hablemos de cosas menos tristes, ¿te parece, Franco? Pasamos, escucha esto, mira, te voy a mostrar algo.
noch nicht erreicht. Deswegen ist das bei uns hier nicht nur ein Tag der Freude. Auf der anderen Seite haben wir unser bestes Ergebnis, was wir jemals hatten und in diesem Wahlkampf für den Aufbruch. Estamos escuchando a Annalena Baerbock. Y al final de esa oración ella decía, bueno, obviamente no es lo que esperábamos, no era el objetivo que teníamos, pero sacamos el mejor resultado de nuestra historia, de los verdes. Así es. Franco, te voy a leer 10 datos, a ver cómo te quedas. Los datos de los verdes en las 10 ciudades más grandes de Alemania, ¿vale? Resultados a nivel federal. Recordemos que el domingo hubo elecciones en Berlín, tanto federales como regionales, pero lo que vamos a hablar es de resultados a nivel federal. En la capital, en Berlín, en completo toda la votación ahí para nivel federal, los verdes sacaron el 22,4%, es decir, casi 10 puntos más que hace 4 años. En Hamburgo, 24,9%, 11 puntos más. En Múnich, 26,1%, 8,8 puntos más. Colonia, 28,04%, 14,5 puntos más. En Frankfurt, 24,6%, 10 puntos más. En Stuttgart, 25,1, 7,6 puntos más. En Düsseldorf, 22,5, 12,5 puntos más. Y Dortmund 18, 9 puntos de subida, y luego Essen 16,7, 9 puntos, y en una ciudad del este, en Leipzig, 18,5, casi 10 puntos más, ¿no? O sea, espectacular el resultado partido de los urbanos. El partido de los urbanos y el partido de los jóvenes. Recordemos que quedó primero igualada con FDP entre los primeros votantes y también ganó entre los menores de 30 años, ¿no? Es decir, el partido de las ciudades, el partido de los jóvenes, ¿no? Bueno, ahí tiene un patrón también los verdes y también algunos déficits que tiene que resolver, ¿no? Hay una cosa que, ya que estamos hablando ahí de variables demográficas, etcétera, es el partido de los que tienen mayor educación, por ejemplo, también, igual que los liberales, pero al mismo tiempo entre los de menor educación o educación menos alta, aparecen bastante mal, ¿no? Igual que con los liberales. Claro. Hay una cosa, uno de los datos que me gustó bastante, que lo conté en el artículo del Confidencial, en cuanto a mejor o peor situación económica de la economía personal de los alemanes. Arriba, los que mejor situación económica, votantes de liberales. 2 de los verdes, 3 CDU, 4 socialdemócratas, luego Die Linke y último, ultraderecha, ¿no? De mejor a peor situación económica. Pero bueno, hemos dado un montón de datos, Franco, vayamos a lo que ha pasado estos días. ¿Qué ha pasado lo más relevante para ti desde la votación? Yo te digo lo que para mí ha sido la foto de Instagram. La foto de Instagram. Y para graficar sonoramente esa foto, escuchan de fondo la campana del pueblo. Espero que se escuche bien fuerte. Y les pongo algo muy interesante. Un frame que me ha gustado, Raúl. A ver si coincidís conmigo. Den Mitgliedern zeigt eins, die FDP ist als ein eigenständiges politisches Angebot gestern gestärkt worden. Es waren die Freien Demokraten, die von den Wählerinnen und Wählern tatsächlich gemeint waren. Das war kein taktisches Wahlverhalten für uns. Bueno, seguramente todos entendieron la palabra taktisch, ¿no? Que significa eso mismo, táctico. No hubo voto táctico. No hubo un voto como se solía hacer con el partido liberal, cuyo jefe acabamos de escuchar, Christian Lindner, es el que hablaba recién. No hubo un voto que la gente dijera el voto al FDP para tener después el primer voto para la CDU y todos estos cálculos que se hacían antes, porque el FDP siempre había sido un partido de pocos porcientos, ¿no? Digamos, el partido que acompañaba, no. Él lo que dice, y me parece interesante, es que este resultado lo que muestra es que es un partido que tiene una oferta política independiente de ese otro partido con el que siempre se lo ha asociado, que es la Unión Demócrata Cristiana. Y no lo dice de casualidad ahora, y ahí lo conectamos con lo que me acabas de decir. No lo dice de casualidad porque lo que está diciendo es, ojo, que si nosotros hacemos una coalición con los socialdemócratas, esto es totalmente justo y que nadie lo tome a mal, ¿no? Somos una oferta partidaria independiente de la CDU. Claro. Y bueno, pueden crecer, ¿no? Porque a los liberales les interesa más
esa coalición, ¿no? En una coalición en la que ellos van a ser el perfil de derechas, ¿no? En la coalición de centro-derecha. El que frena, ¿no? El que frena, el que atiende a un electorado que también es de la CDU, y ahí pueden sumar más electorado, ¿no? De la CDU. Si mientras tanto la CDU se está descomponiendo, crisis interna, teniendo debates, discusiones, pues FDP puede aprovechar eso, ¿no? Pero bueno, para los que no sepan de qué estamos hablando con la foto de Instagram, yo creo que muy poca gente no lo sabe. El día siguiente, ¿no? del resultado electoral. Fue el martes, ¿no? No, el martes fue, sí. El martes, sí. El martes por la noche, cuando ya mucha gente estaba dormida en Alemania, Robert Habeck y Annalena Baerbock y Christian Lindner y Wissing se llama, ¿no? El del FDP, ¿no? Wolfgang Wissing o algo así, ¿puede ser? No, Franco, es que para los nombres soy malísimo, ¿eh? Soy un desastre para los nombres. Bueno, se hacían una... que sí que es Wissing. Wissing, sí. Bueno, se hacían una foto, un selfie, lo hacía Wissing con su cámara. Volkan se llama, no Wolfgang. Ah, bueno, ¿qué más da? Wissing. Es el secretario general, el número 2 de FDP. Y publicaban esa foto, ni la mandaban a ningún medio, ni se lo daban en exclusiva a Der Spiegel, ni al Bild, por supuesto, ni lo mandaban como comunicado de prensa, ni lo ponían en Twitter, ni en Facebook, no, ¿dónde lo ponían? En Instagram, ¿no? Uh-huh. Lo ponían en Instagram porque es la red social de los jóvenes que les han votado mayoritariamente, ¿no? A los dos partidos. Y además lo hacían de una manera muy curiosa que yo nunca había visto. Es la misma foto compartida en los 4 perfiles de Instagram. También le hicieron en Instagram por una razón lógica también, que es la única red social en donde los 4 tienen cuenta, porque recordemos que Robert Habeck no tiene cuenta en Twitter. La compartían la misma foto con el mismo mensaje, que era: en la búsqueda de un nuevo gobierno, sondeamos cosas en común y puentes por encima de lo que nos espera. Y dicen, e incluso hemos encontrado algunos tiempos emocionantes, y se etiquetaban todos en la foto. ¿Eso qué ha supuesto? Que si vas a las cuentas de estas personas, que bueno, obviamente Lindner y Baerbock tienen muchos más seguidores, 300.000, Habeck debe tener 30.000 o así, y luego Wissing tiene muchos menos, todos duplican la interacción con otros posts anteriores, porque reciben tráfico no habitual. Claro. Los verdes de los seguidores liberales y los liberales de los seguidores verdes, ¿no? Me pareció súper interesante, la verdad. Esta manera de presentarlo. Y bueno, marca este cambio de comunicación también un poco, claro, el clima de cambio político en general, ¿no? De cambio de sistema de partido, bueno, no del sistema, pero de la configuración actual, ¿no? Claro. El otro día decía Miguel en el Discord, que siempre hace aportaciones muy interesantes, que la generación Z ha votado al FDP mayoritariamente y los millennials a los verdes, ¿no? Y la generación Z está en TikTok y los millennials en Instagram. Hemos visto en estos días cómo explicaban que las ideas de los liberales están mucho en esa red social, en TikTok, y donde les funciona bien. Y bueno, otro día, en otro sitio, en otro formato, en algún momento podremos explicar bien detalladamente por qué los jóvenes alemanes votan liberal, ¿no? Pero bueno, quería centrarme en ese tema de la coalición que yo llamo ya coalición Instagram, que es la coalición semáforo, que sigue sus negociaciones y que ahora mismo Olaf Scholz acaba de decir que les une una idea de progreso en la sociedad, que es una buena base para las negociaciones. Y dice que puede haber algún tipo de afecto, ¿no? Al final de estas negociaciones para gobernar juntos. Así que nada, son tiempos también, emocionantes. Olaf Scholz metió este otro frame que te había gustado, son los 3 partidos que subieron en votos, ¿no? Sí. La coalición de los ganadores se podía llamar también, ¿no? Los únicos 3 partidos que subieron votos. En fin, está muy emocionante. Hay un dato que se midió hace muy poquito por parte del Politbarometer, qué coalición prefiere, y claramente las diferencias, o sea, básicamente hay 2 escenarios, un tercero que es más improbable, pero hay 2. O tenemos una coalición semáforo, la que acaba de describir Raúl, o tenemos una coalición jamaica, ¿no? Que sería la CDU al frente y la socialdemocracia en la oposición. Bueno, se le preguntó a la gente qué le parece, ¿no? ¿Bien o mal alguna de estas coaliciones? El 59% le parece bien la coalición semáforo y el 20% le parece mal. Y si se le pregunta por Jamaica, el 24% le parece bien, el 62% le parece mal. Es decir, ahí hay claramente un voto de, como les decía, de cambio. El tercer escenario que no mencioné, pero lo voy a hacer igual, es el de la gran coalición, es decir, repetir una gran coalición con la única diferencia, y no menor,
de que el socio mayoritario sería la socialdemocracia, ese también recibe muy poco apoyo. 22 a favor, 60% en contra. No, está claro, estas encuestas que han salido, hoy hemos visto que ha salido una nueva de intención de voto, que bueno, paren de publicar encuestas, por favor, que nos ponen nerviosos. Obviamente están contaminadas por el clima postelectoral, ¿no? Claro. Con la victoria del SPD, con esas imágenes, si quieres, atractivas, ¿no? De Instagram, de los liberales y verdes poniéndose de acuerdo, con la CDU hundiéndose, con Laschet desesperado vendiéndose como posible canciller a toda costa. Entonces, bueno, la gente, obviamente, en ese ambiente pues se ve también influenciada y ahora mismo la querencia de Scholz como canciller se ha disparado aún más. Mucha gente piensa que Laschet debe de dimitir. La coalición semáforo es claramente la más deseada porque es lo que está también presente ahora en todos los medios. Pero bueno, déjame yo creo decirte que un punto negativo, Raúl, de esto. Que lo vi y me pareció un problema. Que tiene que ver, volvemos un poco al tema este y oeste. Vos sabés que el primer paso antes de sentarse a negociar, propiamente dicho, entre en este caso tres partidos, para formar gobierno, está en la fase de los sondeos, ¿no? Sondierung en alemán. Que básicamente se sientan a hablar los partidos a ver si eventualmente podríamos empezar a discutir. En eso, digamos, los que se sientan a discutir es un grupo de personas, entre 6, 7, 10 personas máximo, y cuando se observa la procedencia de esas personas, de los 5 partidos que van a de alguna manera discutir en estos idas y vueltas para formar el próximo gobierno, ¿sabes cuántas personas del este de Alemania están presentes en esas negociaciones? Según lo estás contando, me va a parecer que son muy pocas, Franco. Son poquísimas. Apenas 3 de un conjunto alrededor de casi 50 personas. No, eso está muy mal. Un poco menos, 40 y pico. Eso está muy mal y fíjate, aquí empieza ya mal el SPD, porque el SPD lleva 3 días diciendo que su fracción, que su grupo parlamentario nuevo es muy joven y muy del este de Alemania. Pero bueno, luego los demás arriba no están. Cuando toca decidir quién toma las decisiones, nos olvidamos del este de Alemania. Mal empieza el SPD. Y el tema es ese, ¿no? Que esa fractura que hablábamos antes, ¿no? Que de la cual se beneficia, al menos por ahora, la ultraderecha, esa fractura que hace que mucha gente que está en una situación difícil, que se siente poco escuchada, etcétera, esa gente no está representada cuando se sientan en la mesa a discutir políticas, ¿no? Y el este necesita, por una cuestión histórica, cultural, por una cuestión de desarrollo que hemos visto en estos 30 años, necesita políticas diferenciadas, no diferentes, diferenciadas, porque tiene necesidades diferentes respecto del oeste. Y eso pareciera como que todavía no se ha asumido por parte de la clase política. Sí, es evidente con eso que cuentas. Y no tienen muchas más oportunidades, Franco, porque además aquí está el problema de la ruptura absoluta de la confianza. Creo que el SPD, con estos mensajes y este estilo que hablábamos al principio, ¿no? Del que ha tenido en campaña, se ha ganado cierto apoyo en el este, y si lo vuelve otra vez a traicionar, ya no se recupera nunca más. O sea que esta es una legislatura clave para muchas cosas, pero también para recomponer las relaciones entre oeste y este en Alemania, ¿no, Franco? Y ya que hablamos del este, Raúl, y antes de ya ir llegando al final, no hablamos de un partido, de Die Linke, y tengo un audio de Die Linke que me llegó hace un momento. Mira, escucha. ¿A vos te parece? Dios, esto es lo que suena ahora en la... Claro, si vos pones los micrófonos cerca de la central de Die Linke, Karl se House, ¿no? Se llama. Bueno, ahí en la Rosa Luxemburg-Platz, preciosa plaza con el teatro en medio. Franco, decime. Que nos tenemos que ir, pero esta vez en serio ya. Bueno, ahora sí que ahora vuelvo a poner la... Raúl, es efectivamente, al menos de esta primera temporada, podríamos decir, el último episodio del fin de la era Merkel. Y ahora sí, fuera de chiste, ahora va en serio. Sí, nos vamos a tomar un descanso. Estamos muy, muy, muy emocionados, pero también muy cansados. Han sido muchas semanas, meses, ¿no? Pero sobre todo las últimas semanas
completamente a tope, con el cerebro yendo muy rápido, de una reflexión a otra, de un medio a otro, de un lugar a otro, corriendo para llevar, como decía aquí que antes en la charla, la palabra, ¿no?, del fin de la era Merkel allí donde se quisiera escuchar o donde se pudiera escuchar, y necesitamos también un poco de pausa y de descanso. Y bueno, veremos a ver qué hacemos. A nosotros nos gusta hablar de política alemana. Uh-huh. Tenemos una comunidad que dejó hace tiempo de ser audiencia para convertirse en comunidad, que además ya camina sola, que eso es lo más importante, que se independiza de nosotros. Sí, a mí me encanta entrar al Discord y ver que la gente se está insultando con mucho respeto. Sí. Me encanta. Sí. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas que hemos aprendido en estos meses, por ejemplo, que podemos ser útiles para obtener la nacionalidad alemana. Hemos aprendido que se pueden hacer análisis de la política alemana con rigor, pero también con humor. Hemos aprendido que se puede estar abierto a atender a 50, 100, 150 medios diferentes sin ningún tipo de problema, y además con el gusto de hacerlo y de poder seguir llevando contenido de calidad allí donde se quiera tener. Y no sé, yo creo que tenemos que estar contentos, Franco. Yo sí, estoy contento por lo realizado, pero también le voy a poner ahí una cuota más de emoción o de... Sí, emotiva. Hago una suerte de confesión, digamos. Cuando este proyecto empieza, que en agosto de 2020, que estábamos escribiendo justamente en WhatsApp con Raúl sobre la política y que habría que hacer un podcast y no sé qué, me acuerdo después de hablar con Raúl, hablar con Verena, con mi esposa, y decirle, lo bueno de este proyecto, si es que lo hacemos, es que voy a poder hablar con Raúl al menos cada semana de cosas que nos interesa, y vamos a estar muy, muy cerca, ¿no? Mucho más tal vez de lo que estábamos antes de hacer eso, que estábamos, pero bueno, qué sé yo, no era lo mismo. Acá íbamos a tener esta responsabilidad, si se quiere, si lo tomábamos en serio. No lo tomamos en serio, lo acaba de escribir Raúl, un poco muy en serio, pero sí que yo estoy muy feliz de haber tomado esa decisión de hacerlo, pese a que nos ha costado, pero creo que ha valido la pena, como dijo Quique. Y también porque se cumplió eso. Me gustó mucho, Raúl, que cada semana teníamos esta charla de cómo íbamos a hacer el viernes, de encontrarnos el viernes, de hablar un rato de la vida, de lo que nos pasa en casa, y después ponernos con todo a trabajar y hacer, como decís vos, un producto de calidad. Así que yo estoy muy contento por lo hecho, pero para mí, y lo digo con toda sinceridad, cada viernes a partir de ahora no va a ser lo mismo que antes. Bueno... Así que ahí estamos, en mitad de una pandemia que nos ha permitido, como no nos podíamos ver en persona, vernos por aquí. Y sí, yo suscribo todo lo que dices, no lo puedo repetir porque me emociono. Así te dejo, Raúl, que vos decís el final de este episodio. Venga, va. Adelante. Es hora de despedirnos, esta vez ya para siempre, o para casi siempre, o para un tiempo al menos. Esta vez no nos vemos en una semana, pero tienen 53 episodios para escuchar y reescuchar. Muchas gracias por haber estado ahí, por los mensajes, por el feedback, y podéis seguir suscribiéndose a Spotify, Apple Podcast, y dejar una buena valoración, y sobre todo cuidaros mucho. También estamos en el Discord. El fin de la era Merkel ha sido un podcast producido por Rombo Podcast. Si quieres saber más sobre política alemana en español, visita Lecciones en Alemania o síguenos en Twitter. Muchas gracias. Raúl. Señor Franco. ¿Lo gritaste? ¿El qué? El gol de Messi. ¿Qué gol de Messi? El primer gol de Messi en Francia. Si no me he enterado, ¿tú crees que en este lío que teníamos no sé ni quién es Messi ya? Ay, Dios.